At least 38 residents of this apartment building heard her screams and did nothing. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y el día de hoy analizaremos los delitos que afectaron al sistema legal y dieron forma a algunas leyes en nuestra sociedad. I just signed into law the Emmett Till Anti-Lynching Act. Veronica Guerin. La aguerrida periodista de investigación Veronica Guerin fue una de las más respetadas en su campo en Irlanda durante la década de 1990. I'm not the only crime reporter that, does this, and I think that the regrettable thing is that we're all probably targets, unfortunately. Conocida por construir relaciones sólidas con sus fuentes, Guerin llegó hasta las últimas instancias en sus historias, poniendo su propia seguridad personal en juego para asegurar entrevistas. Tampoco rehuyó de los temas polémicos. Al final, su trabajo en la cobertura del crimen organizado la llevó a la muerte cuando un cártel de drogas del sur de Dublín ordenó su asesinato en 1996. Después de su fallecimiento, el Parlamento irlandés promulgó la Ley de Productos del Delito y la Ley de la Oficina de Activos Delictivos. That seminal moment in which Veronica was shot, I think, woke people up. It was a shock to the system, to everybody in the country, that, these people are gaining the ascendancy in our society and we have to stop them. Estas dos leyes permitieron al gobierno confiscar activos adquiridos con dinero proveniente de actividades delictivas y derivaron a la formación de la Oficina de Activos Delictivos. Carl Stark. Después de que su hijo fuera asesinado en el estacionamiento justo afuera de su casa, Anita Warren Kennedy presionó para ver un cambio en la ley. We want everyone to know that he never had an enemy and had the purest heart. El 18 de agosto de 2015, dos hombres atacaron a Carl Stark, que tenía autismo, mientras estaba comprando en una tienda cerca de su casa. Cuando Stark se fue, los hombres lo siguieron y luego lo mataron durante un intento fallido de robar su auto. The loss our family has suffered doesn't make sense. It is something that you never expect to happen. En 2016, se promulgó oficialmente la ley de Carl en el estado de Florida. La ley permite la reclasificación de delitos penales cuando la víctima involucrada tiene una discapacidad mental o física, lo que permite a los funcionarios dictar castigos más severos. Andrew Harper. El 15 de agosto de 2019, el oficial de policía Andrew Harper respondió a un robo en curso. The teenagers had that night gone to steal this quad bike. The bike's owner watched on as the theft unfolded. Mientras intentaba atrapar a uno de los sospechosos, Harper quedó atrapado en una correa de remolque que colgaba de la parte trasera del vehículo de escape. Harper fue arrastrado durante más de 1 kilómetro antes de desenredarse de la correa. Fue declarado muerto momentos después. Su muerte recibió atención nacional y provocó una importante protesta pública. Their case for murder was that the teenagers knew the officer was behind the car and had intended to kill him, but the jury wasn't convinced and convicted on manslaughter instead. La viuda de Harper lanzó una campaña para que las sentencias de cadena perpetua fueran obligatorias para aquellos declarados culpables de homicidio involuntario de trabajadores de servicios de emergencia durante la comisión de un delito. Como parte de la ley de policía, delitos, sentencias y tribunales, la ley Harper recibió la sanción real en 2022. Tracy Thurman. Después de meses de horribles abusos y acoso implacable, Tracy Thurman fue atacada por su esposo frente a su casa. Un oficial de policía estaba en el lugar, pero a pesar de la brutalidad del ataque, el oficial no intervino. De hecho, el esposo de Thurman la atacó 2 veces más durante el incidente, infligiéndole aún más heridas, antes de que el oficial finalmente lo arrestara. No. She's mine. She's mine. Get him out. Thurman tardó 8 meses en recuperarse y quedó con una parálisis parcial. En un proceso sin precedentes, la mujer demandó a la ciudad y al departamento de policía por violar sus derechos civiles. El caso provocó un cambio significativo en las leyes de violencia doméstica en todo Estados Unidos, incluida la Ley de Prevención y Respuesta a la Violencia Familiar en Connecticut, que hace obligatorios los arrestos en casos de violencia doméstica. The case forced police departments nationwide to reassess their policies toward spousal abuse and protect women when threatened by their husbands. Drew Shodin. El sábado 22 de noviembre de 2003, Drew Shodin terminó su turno en el centro comercial local, hizo algunas compras y luego se dirigió a su auto. Drew had been talking on the phone from roughly 5 p.m. to 5:04 p.m. to her boyfriend, and that phone call was interrupted
and she abruptly hung up. Prior to doing so, she said something along the lines of, okay. Parecía ser un día típico para Shodin, pero sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse cuando más tarde no se presentó a su otro trabajo. Fue encontrada muerta la semana siguiente. Su asesino fue identificado como Alfonso Rodríguez Jr., un delincuente sexual convicto recientemente liberado de prisión. Rodríguez fue clasificado como delincuente sexual de nivel 3 en ese momento, lo que indicaba que era muy probable que reincidiera. Tras el asesinato de Shodin en 2006, se aprobó una ley que creó el sitio web público nacional de delincuentes sexuales Drew Shodin. NSOPW is the only federal website that searches public sex offender registries in all 50 states, the District of Columbia, the 5 principal U.S. territories, and participating federally recognized Indian tribes. El registro permite a los usuarios acceder a información sobre delincuentes sexuales en todo el país. Los asesinatos de la familia Manson. Si bien casi todo el mundo está familiarizado con los infames asesinatos de la familia Manson, pocas personas se dan cuenta de cómo los crímenes de la secta afectaron el proceso legal. They were average American kids, and that's what was so shocking. You would never dream that these people would be mass murderers, so it shocked the entire country. Después del asesinato de Sharon Tate, su madre, Doris Tate, se convirtió en una activista que luchó por los derechos de las víctimas. Se unió al grupo de reconciliación de víctimas y justicia para víctimas de homicidio. También fue fundamental para que se aprobara la Ley de Derechos de las Víctimas en 1982. En la actualidad, las víctimas de todos los estados pueden hacer declaraciones sobre el impacto de la violencia en la vida de los agresores violentos, ya sea por escrito o verbalmente durante el proceso legal. And Doris Tate, who has become an internationally recognized champion of victims' rights, didn't confine her anger to our interview. Doris Tate fue incluso la primera persona en hacer una declaración sobre el impacto de la violencia en la vida de las víctimas. Cuando sus palabras se leyeron en voz alta en una audiencia de libertad condicional para un miembro de la secta de la familia Manson en 1976. Kayden Mancuso. Jeffrey Mancuso tenía antecedentes de ira explosiva y problemas de salud mental. Desfiguró a un hombre en una pelea en 2012 y maltrató animales delante de su familia. Pero a pesar de estas tendencias violentas, se le concedió el derecho de visitar sin supervisión a su hija Kayden. I still don't feel like it's real. I still feel like I'm going to wake up from this awful nightmare, and but I know that I'm not. Su madre luchó para mantener a Kayden a salvo solicitando órdenes de restricción, pero fue inútil. El 6 de agosto de 2018, después de una visita programada con su padre, Kayden Mancuso fue encontrada muerta en su casa. La madre y el padrastro afligidos de Kayden lucharon para cambiar las leyes de custodia, y en 2024, el gobernador de Pensilvania firmó la ley de Kayden. Most of the times parents can put their child's needs first, but sometimes that child's safety needs to be prioritized. Kayden's law is Pennsylvania's efforts to make sure tragedy never happens again. La ley fortalece las condiciones y restricciones de seguridad existentes para ayudar a prevenir el abuso en los casos de visitas ordenadas por el tribunal y aumenta los factores que los jueces deben considerar antes de otorgar la custodia. La masacre de Dunblane. El 13 de marzo de 1996, un comerciante local entró a la escuela primaria de Dunblane, en Escocia, y comenzó a disparar. That will go down in history as one of the worst massacres ever. Nobody had planned for anything like this in Dunblane. En menos de 5 minutos mató a 17 personas e hirió otras 15 antes de suicidarse. El ataque sigue siendo el tiroteo masivo más mortífero de la historia del Reino Unido. A raíz de la masacre de Dunblane, padres y activistas afligidos pidieron una reforma significativa de las armas. Después de un intenso debate público, la propiedad privada de la mayoría de las pistolas y armas semiautomáticas se prohibió al año siguiente. They just showed people how you can recover and you can make changes to the law for other people, and I just thought that they showed tremendous courage, the people who were behind that campaign. El Parlamento también promulgó el registro obligatorio para los propietarios de escopetas. En las décadas transcurridas desde la masacre de Dunblane, no han ocurrido otros tiroteos masivos en escuelas del Reino Unido. Helen McCurt. El 9 de febrero de 1988, Helen McCurt se dirigió a su casa después del trabajo. Tenía planes con su novio y estaba ansiosa por prepararse para su cita, pero nunca llegó a casa. We started ringing around hospitals, our friends. I thought, oh my God, something's happened. That's when I went into panic.
A medida que surgían pruebas, quedó claro que Helen había sido víctima de un delito. Aunque nunca se encontró su cuerpo, las autoridades pudieron reunir pruebas suficientes para condenar al dueño del pub local, Ian Sims. McCurt y Sims habían discutido poco antes de su desaparición. La madre de Helen abogó por una nueva legislación sobre asesinos convictos que ocultan información sobre sus víctimas. You want this for a change in the law to deny parole to killers who don't disclose the location of their victims' bodies. Según la ley de Helen, los delincuentes que ocultan información sobre sus víctimas se enfrentan a penas de prisión más largas. La ley recibió la sanción real en 2020. Sims fue liberado antes de que se aprobara la ley y luego murió sin revelar nunca la ubicación de los restos de Helen. Los asesinatos de activistas pro derechos civiles de Mississippi. En junio de 1964, durante el apogeo del movimiento de los derechos civiles, se puso en marcha una importante iniciativa para registrar a los votantes negros en el sur de los Estados Unidos. For trying to exercise rights, for trying to help others exercise rights, people paid with their lives. Se le llamó el verano de la libertad, y en Filadelfia, Mississippi, el Ku Klux Klan no estaba contento con eso. Lanzaron su propia campaña, una de terror e intimidación, para contrarrestar la iniciativa. 3 activistas, James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner, desaparecieron y luego fueron encontrados muertos. Los asesinatos provocaron indignación nacional. Finalmente, 19 personas fueron acusadas en relación con el crimen, incluido el sheriff local. The FBI arrested 21 Klansmen, charging 19 of them for conspiracy to injure, oppress, threaten and intimidate the civil rights workers. Los eventos dieron lugar a una nueva legislación federal histórica que prohíbe la discriminación racial en la votación, la Ley de Derechos de Voto, que se convirtió en ley el 6 de agosto de 1965. Claire Wood. En todo el mundo, muchas mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. En el Día Internacional de la Mujer de 2014, se implementó una ley en Inglaterra y Gales que podía reducir significativamente la frecuencia de estos trágicos incidentes. I see no reason why that information shouldn't be passed on so you can make an educated assessment of your predicament and will I stay or will I go. La ley de Claire, también conocida como el Plan de Divulgación de Violencia Doméstica, otorga a una persona la oportunidad de averiguar si su pareja tiene antecedentes de comportamiento violento. La ley toma su nombre de Claire Wood, una mujer inglesa que fue asesinada por su exnovio George Appleton. This young lady said, sorry to trouble you, Mr. Brown, you deserve better than this. We've just found your daughter's body. Appleton había cumplido una condena de prisión por violencia contra las mujeres, un historial que Wood desconocía en ese momento. Hoy otras partes del Reino Unido, Australia y Canadá han adoptado la ley de Claire. Daniel Markham. El 7 de diciembre de 2003, Daniel Markham fue visto por última vez esperando un autobús en algún lugar de Queensland, Australia. Según los informes, cuando finalmente llegó el autobús no se detuvo a recogerlo porque el conductor iba tarde. Ultimately, for Daniel, the difference between life and death came down to just 3 minutes. A tiny moment in time, but as it so tragically turned out, certainly long enough for evil to strike. Markham fue aparentemente secuestrado poco después por Brad Peter Cowan, un conocido depredador, y fue declarado desaparecido hasta 8 años después, cuando se encontraron sus restos. En 2014, Cowan fue arrestado y condenado a prisión de por vida. And then you heard those 3 words, guilty, guilty, guilty. I muttered under my breath, yes. I wanted to scream out, but I just knew I couldn't do that. A raíz del caso, Australia implementó la política de ningún niño se queda atrás, que obliga a los conductores de autobús a detenerse siempre y recoger a los niños incluso si no pueden pagar la tarifa. Lee Rigby. Lee Rigby era un soldado del ejército británico que perdió la vida en un ataque el 22 de mayo de 2013. Los agresores de Rigby, Michael Adebolayo y Michael Aldebolawe, afirmaron haber llevado a cabo el ataque en represalia por las víctimas de la acción militar británica en países islámicos. A terrible murder has occurred. We've launched an investigation led by the Counter-Terrorist Command, and we've made 2 arrests in relation to that awful crime. Los 2 hombres se esperaron en el lugar hasta que llegó la policía, momento en que fueron sometidos y arrestados. Se cree que Adebolayo y Adebowale se habían radicalizado en los últimos años para cometer un crimen de este tipo. British converts to Islam had gloried in Lee Rigby's barbaric murder, according to the judge. It was a crime that had appalled the nation.
3 protesters were arrested outside the Old Bailey as the men were sentenced. En un intento de evitar más casos como este, la entonces primera ministra británica Theresa May presentó la Ley de Seguridad y contra el Terrorismo en 2015. El proyecto de ley exige a los proveedores de Internet que mantengan registros de los usuarios que acceden desde determinadas direcciones IP. Andrew Bagby y Zachary Turner. El documental de 2018 Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father, o Querido Zachary, una carta a un hijo sobre su padre, detalla el trágico caso de Andrew Bagby y Zachary Turner. Bagby era un estudiante de medicina estadounidense que estudiaba en Canadá cuando conoció a Shirley Turner. I was excited, thought that maybe he had found somebody that he, could really be happy with. But that turned out that way. De su relación tuvieron un hijo, Zachary, a quien Bagby nunca llegó a ver porque Turner lo asesinó meses antes de que naciera el niño. Mientras estaba en libertad bajo fianza, Turner dio a luz a Zachary y permaneció bajo su custodia. Sin embargo, antes de poder ser juzgada por el asesinato de Bagby, se quitó la vida y la de su hijo. Después de que se estrenara el documental, el Parlamento canadiense aprobó la ley Zachary's Bill, que negaría la libertad bajo fianza a las personas con el argumento de que al hacerlo, protegerían a sus hijos. It doesn't bring either of them back, but it's the best we can get. We hope it will save lives. We'll never know for sure. Los envenenamientos con Tylenol en Chicago. Es probable que no compremos un frasco de medicamentos de venta libre si el sello está roto. Ese nivel de seguridad solo es posible hoy en día gracias al incidente de Tylenol en Chicago. En 1982, varios frascos de Tylenol fueron manipulados y mezclados con cianuro de potasio. The bottles were labeled Extra Strength Tylenol, 50 capsule size, lot number MC2880, expiration date April 1987. Como resultado, 7 personas que consumieron las cápsulas letales en el área metropolitana de Chicago perdieron la vida. Esto llevó a un retiro a nivel nacional de todos los productos Tylenol por parte de su fabricante, Johnson & Johnson. La empresa también trabajó con la Administración de Alimentos y Medicamentos para introducir frascos sellados, que ahora se han convertido en el estándar de la industria. When you opened a bottle of Tylenol in the early 1980s, or any product for that matter, you didn't see this protective seal. Now it's the law. En 1983 se convirtió en un delito federal manipular bienes de consumo después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la Ley Federal Antimanipulación. Amanda Todd. En septiembre de 2012 se subió un video a YouTube en el que una niña compartía la historia de sus problemas de salud mental usando algunas tarjetas marcadas. Aproximadamente un mes después, el video comenzó a ganar popularidad después de que se informara que la niña Amanda Todd de Canadá se había quitado la vida. Because she's just had so much going on, she just had enough, I guess. We now know that her death was the culmination of a 3-year nightmare. Según los informes, esto se debió en gran medida a que un hombre la acosó y chantajeó en línea. La muerte sin sentido de Todd provocó debates nacionales sobre el acoso cibernético y la salud mental. Esto llevó a los políticos canadienses a aprobar el proyecto de ley C-13, que tipifica como delito distribuir imágenes privadas de otra persona sin su consentimiento. Purpose is to prevent harm. And we believe that all of these provisions are necessary. También incluye disposiciones que podrían ayudar a las fuerzas del orden a investigar y procesar estos casos. George Floyd. El asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis, Minnesota, en 2020, desencadenó protestas en Estados Unidos y en todo el mundo. Polls suggest that between 15 and 26 million people in the U.S. alone attended at least one protest or rally in June of 2020. Which is estimated to be one of the largest protest movements in U.S. history. Además de exigir justicia para Floyd, muchos manifestantes también pidieron una amplia reforma policial y el fin de la brutalidad policial. Aunque la ley de justicia de la policía por George Floyd fue aprobada por la Cámara de Representantes, enfrentó oposición en el Senado y las negociaciones fracasaron. Sin embargo, en respuesta al incidente, los presidentes Donald Trump y Joe Biden firmaron órdenes ejecutivas que abordaban la capacitación y la rendición de cuentas de la policía. Además, más de 20 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia promulgaron leyes en torno a la reforma policial destinadas a evitar que se repita una violencia tan trágica. El hijo de Sam. A lo largo de los años se han introducido varias leyes del tipo el hijo de Sam, pero el objetivo general es siempre el mismo: evitar que los delincuentes se beneficien económicamente de sus delitos después de ser condenados. The detectives of the Brooklyn Omega Squad, part of that 300 cop 44 killer manhunt, captured the man they say is son of Sam.
Esto se remonta al miedo de que David Berkowitz, el famoso hijo de Sam, buscara un contrato para un libro o una película mientras estaba en prisión para contar su historia. I believe that I was demon-possessed. Diferentes estados han redactado su propia versión de esta ley, solo para que algunas de ellas fueran derogadas por inconstitucionales. En el estado de Nueva York, las víctimas y sus familias recibirán una notificación si el delincuente gana más de $10,000 por contar su historia. Es un equilibrio delicado entre la libertad de expresión y el beneficio de la tragedia. Sylvia Likens: si ves que maltratan a un niño, generalmente tienes la obligación moral de informar a las autoridades. I was told today by Sylvia's sister that people heard that girl screaming from 4 houses away and did nothing. Sin embargo, en el estado de Indiana, hacer la vista gorda puede resultar en que te acusen de un delito. Esta ley, conocida como la ley del denunciante obligatorio, se promulgó en gran medida debido al asesinato de Sylvia Likens. Likens y su hermana habían quedado al cuidado de Gertrude Banishevsky mientras sus padres viajaban con una feria. En lugar de cuidarla, Banishevsky, junto con algunos de sus hijos y vecinos, le hicieron la vida imposible a Likens y provocaron su muerte el 26 de octubre de 1965. Her parents left her in the care of Gertrude Banishevsky. Just a month later, she was dead. Aunque algunos vecinos informaron haber oído a Likens gritar pidiendo ayuda, no se hizo lo suficiente para salvar la vida de una niña. Matthew Shepard y James Byrd Jr. Puede que los dos individuos de nuestra próxima entrada no se conocieran, pero su lugar en la historia fue vital para la expansión de la definición del delito de odio en los Estados Unidos. La Ley de Prevención de Delitos de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr. se presentó y aprobó en otoño de 2009, después de que ambos hombres perdieran la vida como resultado de los prejuicios y la intolerancia. This afternoon I signed into law the Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act. La ley no solo facilitó a las autoridades federales la investigación de casos de esa naturaleza, sino que también amplió la redacción para incluir los delitos perpetrados debido al género o la identidad sexual de una persona. It's one of the mysteries that keeps you going. I can't ever really know what he might have been able to accomplish, but I have a pretty good idea of what we can accomplish in his name. Aunque no puede compensar la pérdida sin sentido de estas dos vidas, podría decirse que han ayudado a muchas personas a buscar justicia tras estos crímenes. La masacre de Port Arthur. La ciudad de Port Arthur, en Tasmania, Australia, fue el escenario de uno de los crímenes más horrendos en la historia del país. We went to war for a day. You never forget it, and you really never get completely over it, but you learn to live with it. El 28 de abril de 1996, Martin Bryant cobró la vida de 35 personas e hirió otras 23, utilizando un rifle semiautomático. La masacre conmocionó a toda la nación y dio lugar a un debate nacional sobre las leyes de control de armas en Australia. A raíz de la tragedia, el gobierno australiano actuó rápidamente para introducir el Acuerdo Nacional de Armas de Fuego, o NFA, por sus siglas en inglés. You know, we had the National Firearms Agreement, as was mentioned in the package, come into force 25 years ago, and, you know, it's worked. We haven't seen an event like that again. Este acuerdo restringió significativamente el acceso a armas automáticas y semiautomáticas, y también incluyó un programa de recompra de las armas de fuego recientemente prohibidas. Desde entonces, Australia ha visto una reducción considerable de las muertes relacionadas con armas de fuego. Emmett Till. En 1955, Emmett Till, un adolescente afroamericano, estaba visitando a unos familiares en Mississippi cuando fue linchado por supuestamente coquetear con una mujer blanca. A pesar de la abrumadora evidencia de su culpabilidad en el asesinato de Till, los perpetradores fueron absueltos por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. El juicio y la posterior indignación por el veredicto ayudaron a galvanizar el movimiento por los derechos civiles y llevaron a la aprobación de múltiples leyes históricas. Rosa Parks said it was Till's face she saw when refusing to give up her seat on an Alabama bus. Martin Luther King Jr. summoned his memory during the Montgomery bus boycott. En 2008 se promulgó la Ley de Delitos Civiles No Resueltos de Emmett Till, que permite la investigación y el procesamiento de delitos de motivación racial ocurridos antes de 1970. A esto le siguió la Ley Anti-Linchamiento de Emmett Till en 2022, que reconoce el linchamiento como un delito de odio federal. President Biden signed the first law that makes lynching a federal hate crime, passed unanimously in the Senate this month. Estas leyes sirven como un compromiso para buscar justicia para las víctimas de violencia racial. Polly Klaas.
Polly Klaas fue secuestrada en su casa durante una fiesta de pijamas el 1 de octubre de 1993 y la tragedia tuvo efectos de gran alcance en la legislatura de California. Para empezar, el apoyo a las leyes de los 3 delitos ganó mucho terreno. Su secuestrador, Richard Allen Davis, tenía un largo historial criminal, aunque no había órdenes de arresto abiertas cuando la policía lo detuvo en un principio. La idea de que los delincuentes graves deberían cumplir cadenas perpetuas automáticas cuando cometen múltiples delitos graves se facilitó por el comportamiento repugnante e impenitente de Davis durante el juicio. Además, la patrulla de carreteras de California amplió el acceso a sus boletines de todos los puntos a las autoridades locales después de la muerte de Polly. Rebecca Schaefer. Vivir la vida bajo el ojo público no es fácil, en especial cuando los acosadores y los fanáticos obsesionados entran en juego. Desafortunadamente, esto fue lo que causó la pérdida de la joven actriz de My Sister Sam, Rebecca Schaefer. Thanks for coming, Brandon. And Sam says that you're welcome here anytime you want. Robert John Bardo acosó a la actriz durante años, intentando colarse en el set de My Sister Sam, e incluso contratando un investigador privado para averiguar dónde vivía Schaefer a través del Departamento de Vehículos Motorizados de California. Bardo finalmente le disparó a Schaefer en su casa, y su muerte impulsó a los legisladores a redactar una legislación antiacoso más estricta a raíz de ello. I couldn't live with myself and say she was a wonderful girl and we loved her and we missed her. And not try to affect it. La ley de protección de la privacidad del conductor también se convirtió en ley después de este incidente, lo que dificulta que otros encuentren información personal a través del Departamento de Vehículos Motorizados. Johnny Cash. We're waiting for you to come home. We're doing everything in our power to get you back. Este caso sin resolver fue el tema de un documental del 2014 titulado ¿Quién se llevó a Johnny?, pero también cambió la forma en la que la policía responde a los informes de niños desaparecidos. Johnny Cash fue secuestrado mientras repartía periódicos en la madrugada del 5 de septiembre de 1982 y no se le ha vuelto a ver desde entonces. En el momento de su desaparición, la política de Des Moines, Iowa, establecía que no se podía etiquetar a una persona como desaparecida hasta que hubieran pasado 72 horas. El caso Cash dio lugar a una legislación que cambió todo esto, facilitando a la policía el inicio de una investigación. El proyecto de ley Johnny Cash exige que las autoridades traten de inmediato todos los informes de desaparición de un niño como creíbles y respondan en consecuencia. Megan Kanka, que también conoces realmente a tu vecino. Esta fue la inspiración detrás de la ley de Megan, una subsección de las leyes que requieren que el público pueda acceder a la información de los delincuentes sexuales condenados en su área. A neighbor who lived diagonally from my house was outside and he lured her into his home to see a puppy dog. El caso específico fue el de Megan Kanka, de 7 años, cuyo vecino Jesse Temendekwas la atrajo y agredió antes de quitarle la vida. Los antecedentes penales de Temendekwas, con poca o ninguna rehabilitación, no estaban disponibles para la familia de Kanka. Y como dijo un asambleísta local llamado Paul Kramer, Megan Kanka estaría viva hoy si su familia hubiera tenido fácil acceso a un registro público. I don't think about him at all, and I like that, and I thought he took so much from us that I wasn't going to let him take any more. Ernesto Miranda. Lo has escuchado 1,000,000 de veces en televisión y en películas, pero ¿conoces el verdadero origen de los derechos Miranda? You're under arrest. You know the routine. Very good. You have the right to remain silent. Now what else? Aunque Ernesto Miranda era un criminal y su segundo juicio tuvo los mismos resultados de una condena, fueron las circunstancias de su arresto las que cambiaron la ley. Esto se debió a que Miranda no se le informó de su derecho a permanecer en silencio para no incriminarse a sí mismo, y también se le negó la oportunidad de consultar con su abogado. Anything you say can and will be used against you in a court of law. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before any questioning if you wish one. Su confesión fue considerada inadmisible como prueba, y el estado de Arizona tuvo que volver a juzgarlo con dicha confesión omitida del expediente. El caso de la Corte Suprema, Miranda contra Arizona, ahora requiere que todos los oficiales que arresten a alguien le informen de su derecho a guardar silencio y de contar con un abogado. The department was forced to drop the charges because you forgot to read him his Miranda rights. Amber Hagerman. La mayoría de las personas están familiarizadas con la alerta Amber, ya que nos informan cuando sucede el caso de un niño desaparecido en nuestra área. Confirming the abduction, Amber Alert. Holly White, female,
18 months. Sin embargo, es de vital importancia que recordemos a la homónima de la alerta, Amber Hagerman. Mientras andaba en bicicleta en 1996, Hagerman fue secuestrada y asesinada. Su asesino nunca fue encontrado. El caso aumentó la demanda de una respuesta inmediata a cualquier tipo de informe similar que involucre a menores. Y hoy, las alertas Amber se emiten por radio, televisión, teléfono, internet y dispositivos de comunicación en las carreteras para maximizar la conciencia y la respuesta del público. We have an Amber Alert for 16-year-old Samantha Renee Wilcox of Wichita. También existen alertas relacionadas con la desaparición de personas mayores, llamadas alertas plateadas, y alertas policiales, conocidas como alertas azules. Adam Walsh. El secuestro y la muerte de Adam Walsh es posiblemente el caso más conocido de esta lista, gracias en gran medida a la presencia pública del padre de Walsh, John, como presentador de los más buscados de Estados Unidos. Who could take a 6-year-old boy? Aún así, es imposible exagerar lo mucho que la familia Walsh ha trabajado para ayudar a las familias de las víctimas a lo largo de los años, ya que el caso de Adam fue responsable en parte del establecimiento del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. El secuestro de Adam en un centro comercial de Florida también fue el impulso para el programa Código Adam, que se utiliza en entornos minoristas. Ahora, un empleado enviará información a través del intercomunicador para ayudar a encontrar a un niño que se ha denunciado como desaparecido. There were cops who said, well, depending on the age of the kid, we're going to wait 24 hours. If it's over a certain age, we're going to wait 48 hours. The first 4 hours are crucial. Hey, aún no llegamos al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el último lugar. Kitty Genovese. Call 911! Call red! Call 911! Marcar al 911 parece un acto tan instintivo que es fácil olvidar que no siempre era así como se llamaba a la policía en caso de emergencia. Winston Mosley siguió, agredió y apuñaló a Kitty Genovese mientras regresaba a casa después de un turno de trabajo nocturno en un bar. El crimen tuvo múltiples testigos, los vecinos de Genovese, pero algunos estaban demasiado asustados para llamar a la policía, mientras que otros tuvieron dificultades para comunicarse por línea. People are looking out their windows. They see Kitty Genovese here. They see her struggle to her feet. En ese momento, cualquier emergencia se llamaría al operador, quien luego transferiría la llamada a las autoridades correspondientes solo cuando tuviera la oportunidad de hacerlo. You didn't see anything? She was lying in that courtyard all night. It was dark. Esta respuesta tardía, en parte, influiría en el establecimiento del sistema de emergencia 911 que utilizamos hoy. ¿Conoces otros casos de crímenes reales que influyeron en la ley? Cuéntanos en los comentarios. Do you trust the police? Do you trust courts? Do you trust your state government? Do you trust your federal government? ¿Te gustó este video? Mira estos otros clips de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos.